la palabra la semana pasada, yo me sentí muy cómodo y estuvimos predicando sobre gestiona bien tus traumas. Y el Señor me ha estado hablando y me ha dado durante esta semana, gestiona bien tus traumas, segunda parte. Vamos a seguir estudiando bien cómo gestionar nuestros traumas. Vamos a hacer una introducción, un repasito rápido. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesús abrió su ministerio de la siguiente manera. El Espíritu del Señor, esto lo habló el Señor cuando se puso en pie en la sinagoga recién venido del desierto, de esa gran guerra que tuvo con las huestes del infierno y que él salió victorioso. Sabemos que Jesús se enfrentó a los demonios en los 3 años de su ministerio muchas veces. Los demonios venían una y otra vez, preparaban una y otra emboscada, atacándolo como a hombre, como a Dios era imposible, pero él vino, Jesús es Dios, pero hecho hombre. Entonces, como hombre, Satanás a veces tiene más fe que nosotros, porque creía que podía con él. Hasta en la cruz, hasta que él no expiró y dijo consumado es, hasta ahí Jesús clamó minutos antes diciendo, fuertes toros de Basán me han rodeado, fuertes demonios, representados como los toros, los búfalos, los perros. Todos estos animales estuvieron ahí en el Salmo 22, en la cruz, en el Gólgota. Entonces hubo ataques poderosos, pero cuando él regresó, regresó en victoria. Y abrió el rollo del libro del profeta y él, abriendo su ministerio, abrió las 5 grandes áreas en las cuales la unción es la capacitación milagrosa del cielo sobre un ser humano para hacer algo para Dios Padre. En este caso era la unción sobrenatural del cielo a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, el Verbo de Dios hecho carne. Y él se alineó perfectamente al Espíritu Santo. Cuando usted está en guerra espiritual, sale de la guerra alineado con Dios o desalineado con Dios, en victoria o en derrota. Si cae en derrota no pasa nada, el Señor lo mima, el Señor lo guarda, el Señor lo consuela, el Señor lo limpia de esa caída, el Señor lo restaura, pero comienza otra vez y vuelve otra vez al mismo nivel donde estaba, y así hasta que no lo supere. El Señor no te va a pasar de curso sin haber aprobado primero, no te va a pasar segundo, ¿vale? Así que puedes que lleve 30 años en los caminos del Señor, pero repitiendo primero. Entonces, aunque llevas 30 años, hay gente que se jacta porque yo llevo 40 años y ponen voz de bóveda. Llevo 40 años en los caminos del Señor. Yo le digo, sí, pero llevas 39 y medio repitiendo primero de EGB. Entonces, por ahí no es. Pero cuando uno sale de la guerra en la cual te encuentras, porque todos tenemos guerra, pero sale en victoria. Si sale en victoria, sale alineado con el Espíritu Santo y sale en un nuevo nivel de autoridad, un sello de marchamo, un sello de íntegro, un sello de aprobado. Y viene una nueva unción, una nueva revelación y una nueva posición. Y Jesús, totalmente en victoria, después de aquella guerra en el desierto, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El trauma que vives a veces es un ataque del enemigo. A veces no es un ataque del enemigo, sino es la vida misma. A veces te lo ha buscado tú. A veces son las consecuencias de tu comportamiento. Hay muchas clases de trauma que vienen a tu vida. Pero no importa el origen de tu trauma. El Espíritu del Señor está sobre él, está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para sanar todo trauma. Ahora Dios le ha dado al nacido de nuevo, te ha dado la responsabilidad de alinearte con él para que tus traumas sean sanados. Mire, hay una palabra que el Señor me hablaba y me decía que le dijeran a ustedes en este día. Muchas veces expresamos lo siguiente. Escuche esta palabra que es de parte de Dios, que ha venido sonando en mi espíritu toda la semana. Decimos lo siguiente. Aquello que me pasó me destrozó la vida. ¿Cuántos han dicho esto alguna vez? ¿O lo han pensado? ¿Verdad?
Aquello me marcó y me destrozó la vida. Y el Señor me ha dicho, dile a mi pueblo que no es verdad. La verdad es la forma en que yo gestioné lo que me pasó, me destrozó la vida. La vida no te la destroza los traumas que vive. La vida te la destroza según como tú quieras gestionar ese trauma. Porque si tú lo alineas con el Señor, si Él vino después de 400 años de oscuridad, y lo primero que dijo en aquella sinagoga, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar todo trauma en el corazón humano, Él tiene capacidad más que suficiente para sanar tu trauma. No me importa el origen, aunque sea un autotrauma. Aunque te lo hayas buscado, si tú vienes buscando al buen samaritano, encontrarás sanidad para tu herida. Y la herida se va a convertir en una marca, en una cicatriz cerrada, sellada, una marca que va a honrar al Dios del cielo. Y que esa marca te va a dar autoridad. Y que los demonios van a conocer tus marcas, porque no son llagas, son marcas. Si tú no te sanas y no gestionas bien tu herida, se va a convertir en una llaga. ¿Cómo manifestaba Jesús? Escuche esto. ¿Cómo manifestaba Jesús que Él había resucitado cuando dudaba a alguien? ¿Qué le dijo a Tomás? Tomás, ¿de verdad que soy yo? Te prometo que soy yo que he resucitado. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Mira mis marcas. Mira mis señales. Ya está. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y le adoró. Cuando las heridas que tú has sufrido en la vida, tú las gestionas bien en Él. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú las entregas a Dios y cuando las gestionas bien, tú le estás dando a Él que la unción que Él ha traído a la tierra, el Espíritu del Señor, ahí te lo dice otra vez, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ungido significa capacitado, ha soltado el dinamis. El dinamis es el poder del cielo para sanar a los quebrantados. Escúchame, aunque aquello que te pasó te rompió en 1000 pedazos, si le das la oportunidad al Señor, Él junta esos pedacitos y los hace de nuevo y los resucita y te convierte en una autoridad en el mundo espiritual. Él puede hacerlo, Él tiene la capacidad, Él no miente. Él ha dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, ¿qué marca la diferencia? La diferencia la marca como tú lo gestiones. Como tú lo gestiones. Dos personas en la iglesia le pueden pasar la misma cosa. Uno sale de ahí traumatizado, con una llaga que le va a durar 30 años, que no va a levantar cabeza en su vida, y el otro que ha vivido lo mismo sale en victoria, en poder, en autoridad. ¿Por qué? Uno tiene a un Señor y otro tiene a otro. Uno tiene al Espíritu Santo más y el otro tiene al Espíritu Santo menos. No, uno ha gestionado bien y otro ha gestionado mal. Gestiona bien tu trauma. Miren lo que dice en el siguiente versículo, el buen samaritano. Miren lo que dice en el buen samaritano. Lucas 10, 33 al 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Está hablando en el contexto, hay un hombre tendido en la cuneta, un herido que le han robado los ladrones y que lo han traumatizado. Estaba lleno de herida. En el griego herida aparece la palabra trauma. Estaba traumatizado. Mucha gente pasaron de largo. Pero dice que el buen samaritano, que es Jesús, que iba camino, vino cerca de él. Y viéndole, fue movido a misericordia. Número 1. En ese trauma que pasaste tan feo, Él está cerca de ti. Y Él ha sido movido a misericordia. No importa qué pasó. ¿Te robaron aquello? ¿Tú eras inocente? ¿O eras culpable? ¿Fue por causa de tu comportamiento? ¿No fue por causa de tu comportamiento? ¿Fue algo ajeno a ti? No importa. Él ha venido cerca de ti y ha sido movido. Esa palabra a mí me gusta mucho.
movido a misericordia. El corazón de Dios ha sido movido a tener misericordia de ti. ¿Qué significa misericordia? Significa que Él ha volcado su corazón a pesar de esa miseria que has vivido o que estás viviendo. Dice que Él fue movido a misericordia. Adelante, hermana. Verso 34. Dice, y acercándose, mire lo que hace la sanidad del alma. Mire lo que hace esa herida tan profunda, Manolín. Mira lo que ha hecho el Señor por ti. Dice que acercándose, Él estaba cerca de ti, pero se ha acercado aún más. Por eso Él bajó del cielo, para acercarse a todo herido del alma. No olvide, Él vino a sanar. Y dice que acercándose, vendó sus heridas. Él quiere proteger tu herida. La venda lo que hace es proteger la herida. Eso es lo primero que hace el Señor espiritualmente hablando. Vendó sus heridas echándole aceite y vino. Aleluya. Hay aceite y vino en abundancia que Jesús trajo del cielo para sanar tu herida. Son las dos herramientas que el Espíritu Santo, con las dos herramientas que Él trabaja, el aceite que suaviza y el vino que te desinfecta y que te llena de alegría, porque el vino desplaza la ceniza, el óleo, el manto de ceniza en manto de alegría, y te da óleo de gozo en lugar de ceniza y manto de alegría en lugar de ceniza. Él desplaza, todo eso lo hace el vino. Ahora, ¿por qué hay gente que salen victoriosos de su trauma y otros no? Porque algunos acuden al Señor y aprovechan ese vino y otros no. Él vino y trajo eso del cielo. Y dice que lo puso con todo su amor en su cabalgadura. Porque Él se bajó de la cabalgadura para montarte a ti. Él dejó su trono para enaltecerte a ti. Adelante. Y dice que, no pase, dice, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dale la oportunidad que el Señor cuide de ti en esa herida tan profunda, hermano. Él cuidó de él y lo llevó al mesón. Y el siguiente verso dice que le dio al mesonero 2 denarios y dijo, cuídamelo hasta que yo vuelva. Mire, la unción que Jesús trajo a la tierra para sanar toda herida del alma, la ha dejado a su cuerpo, que es la iglesia. El mesón es el equipo ministerial de la iglesia, que no somos otra cosa que gente que también estuvimos enfermos y que Él nos sanó, y que ahora, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras debilidades, pero Dios nos ha encomendado ministrar esa unción de aceite y de vino, que no es nuestra, que es de Él. Y no solo es al ministerio, usted, si ha sido sanado, puede ser usado para ministrar a otro enfermo. Déjese usar por el Señor. Todo el vino y todo el aceite que Él trajo del cielo está en la iglesia. Está aquí. No te lamas tus heridas. Hay gente que son heridos de hace 30 años y todavía están lamiéndose en esa herida. Todavía están autocompadeciéndose y sienten cierto placer en ese dolor y no quieren ser consolados. Pero aquellos que gestionan bien y dicen, no, Señor, aquí está mi corazón abierto, esos encuentran sanidad, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él trajo el aceite y el vino del cielo y lo ha dejado en la tierra, en la iglesia, a través del Espíritu Santo. Sé sano de tu herida. Hay un testimonio precioso que ustedes van a escuchar que a mí me impresionó, porque el domingo, Mari, ponte de pie, Mari, por favor, pasa por aquí. Mari es una mujer, en la iglesia hay gente de todo tipo de carácter, ¿vale? Y esta mujer pues es un poquito reservada, no pasa nada, eso no es malo ni bueno, es el rasgo de una personalidad. Hay gente que salen a todos los llamados, hay gente que salen menos, hay gente que se entregan más, otros se entregan menos, no pasa nada, esos son rasgos de personalidad. Y ella es de las que nunca sale.
pero el domingo salió. Cuando yo me acerqué a ella, porque te digo algo, voy a hacer un paréntesis. Yo sé que gente tiene dudas en las caídas, y con razón, porque en las caídas hay de todo. En las caídas hay el que se cae porque quiere y le da la gana. Ya recuerdo a uno que se cayó cuando yo oré por él y cuando se levantó me dijo, ¿lo he hecho bien, hermano? Hay de todo, pero como en las lenguas. ¿Hay algo más bíblico que hablar en lengua? Hablar en lengua bíblico, pero hay un montón de lenguas que son de la carne y son sin maldad. En la caída lo mismo. Hay gente que se cae emocionalmente. Hay gente que se tira por hacerle un favor al pastor porque nadie se le cae. Y lo quiere mucho. Hay de todo. Pero también hay gente que son llenas del Espíritu Santo y hay tanta unción que su cuerpo no resiste. Eso le pasó a esta mujer el domingo. Y yo no sabía qué estaba pasando. Pero algo grande estaba pasando en su vida. No sé si fue al día siguiente o a los 2 días me contó lo que pasó. Porque ella llevaba, ¿cuántos años llevaba? Acércate al micro. ¿Cuántos años llevaba en ese trauma que ahora tú le vas a contar a los hermanos? Yo llevaba 3 años paralizada espiritualmente. Mire, Dios la acaba de usar. Llevaba 3 años. Ella es la mujer de Pastor Juan. Yo la veía paralizada. Y cuando ella llegó a la iglesia, lo dijo claramente. Yo la honré, digo, me gusta tu sinceridad. Ella dijo, mira, mi marido es muy lanzado, mi marido no sé qué, yo no, ¿eh? Yo estoy muy tranquila y yo vengo, pero a mí tranquila, ¿eh? A mí no. Él va a una velocidad y yo voy a otra. Y yo digo, mira, por lo menos ha sido sincera, pues ya está. Eso bien. Pero es que había una cosa detrás. Llevaba 3 años donde había habido un trauma que ella había vivido. Y miren lo que ha dicho. Por no gestionar bien su trauma, esto para alguien aquí, llevaba 3 años paralizada espiritualmente. Cuéntanos un poquito de tu trauma que viviste hace 3 años. Pues cuando nació mi niña, la Paola, tiene 3 años, recién cumplido, pues primeramente, solamente nacer, ella entró en la UCI por un problema que tuvo respiratorio. Salió la niña perfectamente bien, ahí ya empezó yo a estar un poquillo, porque yo decía, ¿por qué la ha tenido que pasar a mi niña? Si mi niña, no sé, que para una madre es una cosa muy fuerte, ¿no? Al mes y medio ella se puso malilla y estuvo ingresada grave. Entonces, Al mes y medio. Muy al bien. mes y medio, a los 50 días. Entonces la niña tuvo que estar como aislada, aunque yo me lo tomé más de la cuenta porque ya empecé a tener temor de perderla, porque Un trauma, escuche, porque vamos a hacer aquí sanidad interior. Esto es un seminario de sanidad interior. Mire, un trauma no bien gestionado produjo temor, miedo. ¿Sabe que hay un espíritu que se llama pan? No pan de comer. Pan era el dios del miedo. ¿Cuánto han tenido pánico? Pan produce pánico. Pánico es que ese espíritu llamado pan de Egipto te envuelve y entra en un pánico. Y ella tenía miedo. ¿De qué tenías miedo? yo tenía miedo de que si yo me ponía más fuerte en el Señor, el enemigo me iba a atacar hacia ella o hacia alguno de mi familia, por enfermedad. Mira, esto es demasiado. Esto es un seminario, pero bueno, de los mejores. O sea, el diablo te engañó, porque tú eras pastora, estabas sirviendo al Señor con Juan, y el diablo sopló en tu pensamiento, porque cuando viene un trauma, somos muy propensos, y los demonios tienen facilidad, porque es un momento donde nuestras defensas, en el mundo físico, si tus defensas están bajas, los microbios tienen más poder de entrar. En el mundo espiritual, cuando hay trauma, nuestras defensas que tenemos frente a los demonios se bajan. Entonces un espíritu inmundo le habló: si tú andas cerca de Dios, si tú sirves a Dios, si tú te vas a primera línea de batalla, yo voy a destruir tu familia y voy a destruir a tu hija. Eso no tiene ningún valor. Pero si te lo crees, sí tiene valor. Porque una mentira no tiene ningún valor hasta que te la crees. Cuando te la crees, para ti es verdad. Y el poder del diablo es la mentira. Te habló y te dijo eso. Cuenta. Bueno, pues la niña salió bien de ese percance, ¿no? Y a los 3 meses volvió a estar mala, con unos cólicos increíbles que le ha durado hasta los 2 años.
nosotros pensábamos que la niña tenía cualquier enfermedad, porque es que era diarrea, cólico, todo le caía mal, todo fatal. Yo no iba con ella a ningún lado, yo ya dejé de salir a la calle, dejé de ir a los sitios, y yo tenía pavor de orar, de decir, mi niña es sana en el nombre de Jesús, porque yo pensaba que es que me le iba a arrebatar, que el cambio era ese, o por ahí me atacaba. Fatal. Entonces, una semana antes de pasarme esto, yo no sé por qué, porque no soy mucho de hablar, ya lo has dicho, soy bastante reservada. Yo se lo comenté o confesé a una hermana de aquí, de la iglesia, sin venir a cuento, ¿verdad? No venía a cuento. Entonces, al confesar, el Señor dijo, ahora, hija, ahora. Como buen caballero que es, ahí fue cuando ella empezó a entrar. Fíjate, hermano, escucha esto. La confesión da el lugar que Dios necesita. La confesión es el comienzo, es la puerta para gestionar bien ese trauma. ¿Le confesaste eso a una hermana? Confesé, y esa semana no paraba yo de repetirlo con Juan. Porque Juan, que sea mi marido, yo no me abría ni con él ni con nadie. Eso era una cosa mía, que yo estaba arrinconada, cada vez más chica. Estaba gestionando mal su trauma. Es un trauma. En este caso no es un autotrauma. Era mío solo, era mío. Un trauma que vivió como cualquier madre, pero mira cómo eso creció. ¿Y qué pasó cuando empezaste a confesar? Pues nada, en cuanto confesé, vino el domingo, la semana pasada, y en cuanto pusiste el título, ya me impactó. Aleluya. Cuando contaste los 2 testimonios, me impactó. Y cuando ya hiciste el llamado, no me lo pensé 2 veces y salí. Y gloria a Dios que salí. Y la unción que cayó fue tan impresionante que pegó un grito. No sé si alguien lo oyó. Ese grito era liberación. Ahora, ¿me permite lo de la hemorragia? Ella me dijo que llevaba 13 días con hemorragia interna, sin ningún motivo aparente. Cuando gritó, cuando la unción cayó sobre ella, cuando llegó a su casa, eso se cortó milagrosamente después de 13 días. Porque, mire, no digo, ojo, escúcheme bien, ¿vale? No te vayas a engañar al diablo. No digo que todas las enfermedades son psicosomáticas, no. Hay enfermedades que no tienen nada que ver con la psique, con el alma, ni con el espíritu. Simplemente son problemas que vienen degenerativos o de infección o de cualquier índole. No tiene nada que ver con el mundo espiritual. Muchas enfermedades. Pero hay otras que el origen es espiritual. Por eso Jesús una vez echó fuera a un espíritu de enfermedad. Una mujer que llevaba 18 años así. 18 años. Se gastó todo el dinero en los médicos. Jesús reprendió a un espíritu de enfermedad y se puso así. Y le llamó espíritu de enfermedad. No digo que todas las enfermedades, ¿vale? A veces por muchísimas causas. Pero a veces en lo que sucede en nuestro espíritu y en nuestro alma se manifiesta en nuestro cuerpo. Y por lo visto, esa hemorragia era una cosa física visible de algo que estaba pasando en su alma. Claro, y lo entiendo, mira, lo estoy recibiendo ahora. ¡Wow! Mire, el trauma, ay, si es que es así. Mire, el trauma es una herida abierta. Y una herida abierta, ¿qué le pasa? Sangra. ¿Y cuál es el resultado? Anemia, debilidad, parálisis. Eso era, en el caso de ella, no en todos los casos, pero en el caso de ella era una manifestación física de algo que ocurría en su alma. Cuando se secó la herida en el alma, se secó la herida en el cuerpo también. Aleluya. Lo acabo de recibir, hermano. Era una llaga abierta. Ahora ya no tiene una herida. Ahora lo que tiene es una marca para ayudarle a cualquier mujer que tenga a su bebé malito. Amén. Yo aconsejo a cualquier hermano, cualquier trauma, cualquier cosa que ellos tengan, que confiese primero a Dios, y luego también es bueno que lo confiese con algún hermano o algún pastor o el apóstol, alguien de confianza, nunca el primero que pille.
Muy bien. Entonces es bueno que lo confiese porque ahí va a obrar el Señor grandemente. Amén. Gracias, hermana. Te bendiga. Aleluya. Eso ya es la predicación entera. Escuche, créanme que funciona, ¿vale? Créanme. Y si alguno está enfermo, no piense que yo estoy diciendo aquí que eso es un problema en el alma. No, hay enfermedades que son simplemente, el origen es otro, ¿vale? Pero a veces sí, es una manifestación física de algo que sucede en el alma. Bien, vamos a tomar la mesa del Señor, pero voy a seguir predicando un poquito. Tengo algunos ejemplos de gente que gestionaron bien su llaga, sus heridas o sus traumas, y gente que no. Vamos a ir, porque yo tengo tres aquí, no sé si voy a hablar de los tres, de los tres personajes bíblicos, pero algo que me lo dio el Señor esta tarde, que no lo tenía pensado, y mientras oraba esta tarde o esta mañana, el Señor me lo dio. Vamos a hablar de la herida, del trauma que vivió una madre, mira, y da como va con ella, ¿no? Una herida en el corazón de una madre. Estoy hablando de Ana, madre ¿de quién? El profeta Samuel. Esta mujer fue marcada, traumatizada, y primero no gestionó bien su herida, la gestionó mal, pero luego volvió en sí y la gestionó bien y se llevó su galardón y su premio. Miren, primera de Samuel, capítulo 1, verso del 4 al 18. Miren, para los nuevos vamos a leerlo. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque este hombre Elcana amaba a su esposa, Ana, aunque Jehová no le había concedido el tener hijo. Todavía no había llegado la revelación de un hombre, una esposa, una mujer, un esposo. No había llegado esa revelación. La revelación fue llegando a través de los siglos. En el Nuevo Testamento ya está claro que Jesús volvió a decir un hombre, una esposa, ¿vale? En aquel tiempo un hombre podía tener varias esposas. Y Elcana, que era un hombre de Dios, tenía a Ana y a Penina. Y Penina, vaya nombrecito que tenía, pues tenía muchos hijos. Y en aquellos tiempos no es como ahora, que ahora cuando una mujer tenía 6 o 7 hijos, dicen, madre mía, esta está buscando los puntos. No, en aquel tiempo era un honor. ¿Cuántos niños tiene? Y decía, tengo 9 hijos. ¡Ah! Todas las mujeres. ¡Ah! ¿Tú cuánto tienes? Soy estéril. Llevo 30 años casada y no tengo ni un hijo. Qué mujer más rara. Algo habrá hecho. ¿Por qué? Porque no tener hijos era considerado como una maldición. Y cuando una mujer paría un hijo, era como un honor darle un hijo a su marido. Entonces Penina tenía muchos hijos y muchas hijas. Pero Ana no tenía hijos. Dios no le había concedido el tener hijos. Pero este hombre amaba a Ana de una manera muy, muy, muy especial. Aunque Jehová no le había concedido el tener hijo. Adelante. Y su rival, ¿qué hacía Penina? La irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido el tener hijo. Típico. Los hombres tenemos también nuestras cosas, pero esto es típico, cuando una mujer pincha a su rival. Anda, las dos somos mujeres del Cana y tú ahí que te chinche. Lleva 20 años y yo tengo ya 8, 10, 12 hijos. Tenía muchos hijos y muchas hijas. Y eso era fuerte, porque esto es un trauma, esto, hermano, vaya a su contexto. Es un trauma duro. Ahora, ¿cómo gestionó Ana este trauma? Mira lo que dice. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué hacía? Lloraba y no comía. Es un ejemplo de gestionar mal
un trauma. Porque si no puede tener hijos y encima estás triste y no come, si tenía alguna posibilidad de tener hijos, ahí que se fue. Entonces ella, ¿cómo gestionó ese trauma? Entristecida y llorando porque no podía tener hijos. Pero Dios le habló y ella comenzó a gestionar bien su trauma. Rápidamente adelante, verso 8. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Se fue al templo a buscar a Dios, se acercó al Dios vivo, comenzó a gestionar bien su trauma. Acércate a Dios, no te lamas tus heridas, acércate, vete a tu lugar donde tú buscas a Dios. Y allí dice que lloró abundantemente delante de Jehová e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Puedes seguir leyendo en tu casa la historia, pero yo te la voy a abreviar. ¿Sabe que el sacerdote Elí le produjo un trauma sobre trauma? A lo mejor Dios le está hablando a alguien aquí esta noche que recibiste un trauma en tu vida, buscado o sin buscarlo, un trauma familiar, eclesiástico, laboral, ministerial, no sé. Y alguien vino que estaba puesto para sanar esa herida y te la abrió más, te hizo llaga sobre llaga, porque el sacerdote Samuel, que no andaba muy bien ministerialmente, cuando la vio sentado en el pilar del templo y la vio moviendo sus labios, dijo: ay, te pillé, borracha, que has venido aquí a dormir tu borrachera. Y se acercó, era un poquito obeso, por decirlo educadamente, se acercó como pudo y le dijo: borracha, digiere tu vino y vete a tu casa. Wow, hermano, si ya estaba traumatizada, ¿cómo se quedó? Pero ¿cómo gestionó su trauma esta mujer? Abrió su boca, abrió sus ojos y le dijo: Señor mío, sacerdote de Dios, ministro de Dios, tu sierva no está ebria, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Dios del cielo. Aleluya. Yo no sé, hermano. Yo no sé qué es. No sé si yo lo he hecho alguna vez. Yo me he quebrantado orando. No sé si he llegado a ese punto. No lo sé. Porque siendo sincero, yo no sé lo que es derramar tu alma delante de Dios. Pero te aseguro que si tú tienes un trauma, por gordo que parezca, o si es un trauma sobre trauma, porque a veces es trauma sobre trauma y sobre trauma. ¿Quién no ha vivido? Mira, me pasó esto, y cuando todavía no fui sanado me pasó aquello, y cuando llegué a la iglesia me pasó aquello, y ya no puedo más. Trauma sobre trauma. Yo te aseguro que si tú te acercas a Dios del cielo y derrama tu alma, te marchará de ese lugar con una cicatriz que te va a honrar, porque esa mujer se levantó de allí nueva y estuvo con su marido. Y es más, aquel sacerdote obeso, más de 150 kilos. Por cierto, murió infartado. Se cayó de la silla y se ennucó, porque estaba lleno de grasa espiritual. Eso sí era una manifestación de su estado espiritual, porque la Biblia habla del estado espiritual de este hombre. No toda la obesidad, vuelvo a decir lo mismo. Hay personas que tienen un problema, ¿vale? Pero en el caso del sacerdote Estelí, era una manifestación de su pasividad espiritual. No oraba, por eso no conocía la voz de Dios. Le hablaba el Señor a Samuel
Y Samuel iba, porque era un niño que estaba aprendiendo. Sacerdote, Dios me ha hablado, me ha dicho Samuel, Samuel. Y él dijo, siéntate, vete a dormir. Yo no te he llamado, ni nadie te ha llamado. Déjame dormir. No tenía discernimiento espiritual. Y vio a esta mujer derramar su alma y se creía que estaba borracha por la manifestación del espíritu que había en ella. Sin embargo, la manera en que gestionó su trauma le arrancó la bendición a ese hombre de Dios. Porque era un hombre de Dios, aunque lo estaba haciendo mal. Y Dios le daría fuerte, es que le dio fuerte. Pero era un hombre de Dios y tenía unción de Dios. Y le arrancó la profecía. Dios lo usó a pesar de su pasividad. Y le dijo, oh mujer, discúlpame. Dios te conceda el deseo de tu corazón. Ven, pa, Dios te lo dé. No sé lo que has pedido, pero Dios te lo dé. ¿Y sabe a quién parió? Al más grande de los jueces y de los sacerdotes de su época. Al gran Samuel, que ungió a los primeros reyes de Israel y que juzgó y gobernó a Israel durante 40 años y que todo Israel lo lloró. Un hombre que fue una leyenda viva en su época. Lo parió ella. Pero cumplió ella con su voto y se lo entregó al Señor. Y entonces el Señor, que me da un hijo. A mí nadie me gana. Tú siembras uno, yo te doy 7. A mí nadie me gana dando. A Dios nadie le gana dando. ¿Tú me das un hijo? Sí, pues yo te doy 7. El rey Salomón le dijo, Señor, estoy tan agradecido, voy a sacrificarte un sacrificio de 1000 bueyes. 1000 bueyes sacrificó. Y Dios dijo, ¿sí? Esta noche verá. Y dijo el Señor, ¿qué le doy yo a este? Porque yo tengo que darle más que él me ha dado a mí. Porque lo que siembra un hombre, yo he dicho que yo le doy más. ¿Y sabe qué le dijo Dios? ¿Qué le dio? Dice, ¿con qué me ha dado 1000 bueyes, no? Pues toma, un cheque en blanco. Porque le dijo, pídeme lo que quiera. Un cheque en blanco le dio. Lo que quiera. Y él pidió y Dios le dio, pues eso que me has pedido me gusta, y te voy a dar más esto, más esto, más esto. No habrá nadie más rico que tú. Ni Bill Gates, Señor, ni Bill Gates, nadie. Esto no lo pone la Biblia. Pero escuche, Dios le dio la petición de su corazón. Y ella, su llaga sangrante, se convirtió en una marca. Aleluya. Hay otra parábola que te quiero contar, de la parábola del hijo pródigo. Se vivió un trauma familiar. Un padre que tenía 2 hijos y el menor de ellos se llevó la mitad de la herencia para malgastarla. Y eso traumatizó a la familia. Porque es un trauma, ¿no? Que tu hijo se vaya y pierda su dinero viviendo perdidamente, deshonre la familia, deshonre el apellido familiar, lo deshonre todo y malgaste lo que el padre había ahorrado durante tantos años de trabajo, un hombre íntegro, un hombre de negocio, un hombre de bien. Fue un trauma. Ahora ahí tenemos en Lucas, usted lo puede leer en su casa, a el padre que gestionó bien ese trauma y el hermano que gestionó mal ese trauma. El padre lo perdonó, lo amó, le dio una oportunidad, no cayó en condenación, no cayó en juicio. ¿Pagó consecuencias, muchachos? Claro. Pero el padre supo gestionar bien ese trauma. El hermano mayor, ese trauma acabó con él. No quería entrar en la fiesta, cayó en acusación, cayó en rencor, cayó en resentimiento con su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y el padre tuvo que volver a él y decirle, tu hermano estaba muerto y es hallado. Gestiona bien tu trauma, sánate. Tenemos que hacer fiesta con él porque lo ha hecho mal, ha vuelto, pagará las consecuencias, pero ahora es tiempo de la segunda oportunidad. Y no se sabe qué pasó porque este hombre no entró a la fiesta. ¿Por qué? Porque no se sanó de su herida. Recuerde, cuando usted recibe un trauma, depende de cómo usted gestione, si se va a convertir en una llaga o se va a convertir en una marca. Si es en una llaga, usted le va a pasar lo mismo que a la hermana, pero no físicamente, sino espiritualmente. Usted se va a desangrar. Claro, había una mujer que tenía ¿qué? Flujo de sangre. ¿Y qué pasa cuando uno tiene flujo de sangre? ¿Se va? ¿Come? Sí.
¿Se alimenta? Sí. ¿Pero le vale de algo? No. Porque todo lo que come lo va echando. Se va debilitando. Porque por ahí se le va todo. Tiene flujo de sangre. Eso es lo que hace un trauma mal gestionado. Pero cuando viene el Rey del Cielo, te llena de aceite y vino, te trata con cariño, se acerca a ti, venda tus heridas. Eso cicatriza, cicatriza y cicatriza. Te lo puedo asegurar. No hay trauma lo suficientemente fuerte que no pueda ser cicatrizado por el poder del Hijo de Dios que vino a la tierra. Pero todo depende de ti. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gestiona bien tus traumas. Amén. Dios le bendiga mucho. Póngase de pie.